MR Historias Increíbles. Bienvenidos a este podcast y tengo una historia que narrarles el día de hoy. Como título le hemos puesto Los niños del cementerio. La historia radica en un estado de México. Había una familia que tenía muchos años viviendo frente al cementerio. Esta familia, sus hijos ya eran grandes, ya se habían retirado fuera de la casa, estaban haciendo su propia vida y los únicos que quedaban eran la mamá y papá de esa familia. Ellos habían vivido toda su vida frente al cementerio. Era común para ellos ver cuando las personas fallecían y entraban la corte funeraria al cementerio. Estaban acostumbrados a esto porque ellos eran prácticamente vecinos del cementerio, pero vivían al frente del cementerio. A un costado del cementerio habían casas, lógicamente. Una de estas casas tenía un rótulo que le habían puesto de renta porque los anteriores dueños se habían ido a vivir a otro estado y estaban rentando esta propiedad. Aparentemente las personas que habitaban esta propiedad o los dueños de esta propiedad no tenían más familia y le habían dado a una compañía para que la compañía se encargara de buscarle a alguien que estuviera interesado en rentar esta propiedad. Llegaban personas, pero por alguna otra razón no se hacía el negocio y así fueron pasando los meses. Estas dos personas, a las que llamaremos Daniel y María, que eran los que vivían al frente del cementerio, miraban todo este tipo de movimiento porque ellos vivían al frente. En una ocasión se levantaron y se dieron cuenta de que ya había gente dentro de la casa. Les extrañó porque no vimos que nadie viniera ni les enseñara la casa ni nada. Qué raro que hay personas viviendo ahí. Y así fue pasando el tiempo. Como a las 3 semanas de que esta familia estaba viviendo, ellos se dieron cuenta de que durante la noche estaban llegando gatos a su casa, cosa que no pasaba en el pasado. Ellos asumieron que estos gatos han de pertenecer a esta familia, pero son entre 3 y 4 gatos y los gatos llegaban a pelear en la yarda de la casa de Daniel y María. Entonces ellos estaban un poco extrañados. Qué raro de que esa familia se movió para acá, estos gatos vengan y estén peleando aquí en la yarda de nuestra casa. Y entonces empezaron a tratar la manera de ver primero de darles de comer. Tal vez tenían hambre, les pusieron agua. Y sí agarraban comida, desaparecía poquita comida y agua, pero continuaba que peleaban los gatos. Entonces ellos estaban un poquito extrañados, entonces empezaron a estar vigilando a los gatos y los miraban en horas ya de entre la noche y la madrugada, que estos gatos andaban en la yarda de su casa y hacían mucho ruido. El señor optó por espantar a los gatos pegándole a una lata con un palo y que los gatos se fueran y se iban, pero eso le costaba a él estar pendiente de estar despierto entre el horario de la noche y la madrugada. Entonces él decía, esto se tiene que arreglar, no sé cómo lo voy a arreglar, voy a hablar con estas personas y le voy a preguntar que si estos gatos son de ellos. Y él estaba por preguntarle a estas personas cuando venía otro vecino y le dijo que si se había dado cuenta que habían unas personas que habían entrado a vivir a esta casa, y creo que si no mal estoy, le llaman paracaídas, porque era gente que entró a esta casa y no estaba pagando nada. No estaba pagando renta, no estaba pagando absolutamente nada y se habían apropiado de esta casa. Entonces le dijo, a mí me parece que no son buenas personas. Entonces él dijo, yo estaba pensando reclamarle porque yo creo que son unos gatos de ellos y se pasan a llorar y a pelear en la noche aquí a la yarda de mi casa. Y él le dijo, yo te recomiendo que dejes las cosas así porque estas personas yo las he visto y se miran como que no son muy amigables. Además están viviendo en esta casa sin pagar. Entonces esto estuvo siguiendo así. El Señor se dio cuenta, Daniel,
de que en algunas ocasiones cuando había llovido, habían marcas en el piso, pero de pie de niño, de zapatos de niño, o sea que eran zapatos de niño. Y él dijo, qué raro, ¿cómo es posible que hagan zapatos de niño aquí? Y habían muchos alrededor de la yarda. Entonces tuvo otro problema más. Dijo, ¿cómo es posible que hayan niños que estén viniendo a mi casa aquí y han de venir en la madrugada o la noche? Porque durante el día yo estoy aquí, yo estoy retirado y yo no los miro. Entonces tenía esa preocupación también él. Entonces no hallaba realmente qué hacer. En una ocasión, él se quedó en la yarda esperando que llegaran los gatos. Y los gatos llegaron. Cuando él estaba ahí, espantó a los gatos y los gatos se cruzaron para el cementerio. No entraron a la casa de este señor o de esta familia que le llamaban paracaídas. Le extrañó aún más, pero los gatos se perdieron entre el cementerio. Él optó por dejar las cosas así. Como a la semana de que esto pasaba, que había visto huellas de niño, se dio cuenta y dejaron de aparecer los gatos, ya no llegaban a la casa. Habló con el vecino y le dijo, oh no, no te diste cuenta, ellos ya se fueron. Las personas que estaban como paracaídas ahí, parece que las llevaron a la corte y los iban a sacar con corte y ellos decidieron irse antes de eso. Pero todo volvió a su normalidad, pero quedaron estas huellas en la yarda de esta casa. Huellas de pie de niño alrededor de la casa, porque había llovido y miraba que habían las marcas en el suelo de estas huellas. Él se quedó intrigado y estuvo averiguando y averiguó, y en realidad estas familias sí tenían gatos, pero fue algo inexplicable el hecho de que no hubieran huellas de gato y hubieran huellas de pie de niño. Esta es la historia de los niños del cementerio. Espero que les haya llamado la atención. Recuerden, es MR Historias Increíbles y estaremos muy pronto trayéndoles nuevas historias. Y será hasta una próxima ocasión. Si ustedes tienen alguna historia y les gustaría compartirla, pues pueden dejármelo saber a través de mi correo electrónico y yo estaré dándole vida a la historia que ustedes me presenten, siempre y cuando esta historia sea cierta y veraz y manera de comprobar que lo es. Es MR Historias Increíbles y será hasta una próxima ocasión.